Bienvenidos a USPED Latinoamérica en los sábados de Pocus. Soy David Pascual Rojas Flores, les doy la bienvenida desde México. El tema sumamente importante el día de hoy, ecografía pulmonar en intensivos pediátricos, una mirada crítica. El ponente al cual le damos la bienvenida es el doctor Vicent Modestos, intensivista pediatra que desde España nos hará ver de manera juiciosa una herramienta que está siendo cada vez más utilizada. Vicen, además de investigador, revisor y profesor de diferentes cursos en soporte respiratorio, es jefe clínico de la UCI pediátrica del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe en Valencia. Vicen, el auditorio es tuyo. Nos vemos al final para preguntas que puedan surgir. Adelante y más que bienvenido. Buenas tardes desde España. Quiero agradecer a David Rojas y también a Javier Ponce, que está en el background, la oportunidad que me brindan de estar entre todos ustedes compartiendo el resultado final de una aventura. Les tengo que contar que esta presentación es una presentación que dimos en una mesa redonda este año en el Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, que se celebró en Barcelona, pero es el fruto de una deliberación en la que estuvimos inmersos varias personas, un grupo de intensivistas pediátricos de España, de todas las partes de España, que nos reunimos en los Picos de Europa, organizados y liderados, como siempre, por Alberto Medina, para encerrarnos a discutir eh, sobre la ecografía pulmonar, particularmente, no torácica, porque yo creo que está claro que los derrames pleurales y está claro que para coger las vías centrales es sumamente importante y deberíamos utilizarla todos, pero sí una mirada crítica sobre la ecografía pulmonar en cuidados intensivos pediátricos. Em, Así que voy a empezar con mi charla. Y lo primero que quiero es enseñarles esta diapositiva. Mírenla bien y a ver si ustedes son capaces de decirme cuál de las cuatro situaciones representa bien lo que es un matrimonio. Creo que es importante que todos comprendamos con esta imagen que un método diagnóstico no es más que una foto en el tiempo y en el espacio de una situación vital que es una enfermedad. Y como tal, todas las pruebas, absolutamente todas, aun la más exacta que puedan ustedes pensar, tienen falsos positivos y falsos negativos. Y esto es de lo que va a ir esta charla, de intentar poner la ecografía pulmonar en un horizonte crítico para intentar tomar decisiones racionales. Cualquiera de estas cuatro situaciones pueden aparecer o no en un matrimonio. Porque el diagnóstico es una de las habilidades más apreciadas por los clínicos y por los pacientes. Todos recordamos la famosa serie del Dr. House. Y sin embargo, hemos tenido una escasa formación reglada durante nuestros pregrados. Eh, por otra parte, hasta los mejores artículos de las mejores revistas aún tienen baja calidad, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los artículos sobre tratamiento. Los ensayos clínicos está ya muy estandarizado cómo se debe de hacer una publicación y, sin embargo, en los artículos de pruebas de test diagnóstico no está la gente aún no está muy concienciada de cuáles son las cosas importantes a reseñar. Y el resultado de todo esto es una incorporación acrítica de las nuevas pruebas diagnósticas, a diferencia de los tratamientos, porque los tratamientos tienen un filtro previo, que son los ensayos clínicos, que son las autorizaciones de las agencias, que es la FDA americana, la Agencia Europea del Medicamento, etcétera, etcétera, que de alguna manera ponen barreras críticas al uso directamente espontáneo de los nuevos tratamientos. Y sin embargo, esto mismo no ocurre con las pruebas diagnósticas. No existe una obligación de hacer ensayos clínicos antes de comercializar la ecografía, ni ninguna de las otras tecnologías sanitarias. Y esto es una de las cosas que hace que la gente, los médicos, incorporamos sin ninguna crítica las nuevas pruebas diagnósticas. Porque los médicos somos unos
seres que tenemos fascinación por la tecnología médica. La fascinación tecnológica es una de las cosas que más nos inunda, a lo mejor inconscientemente, y desde luego la fascinación no tiene nada que ver con la racionalidad. Es importante que tengamos una mirada crítica, por ejemplo, a la ecografía. Porque el uso clínico de un test diagnóstico, no solo la ecografía, sino cualquier test diagnóstico que utilicemos en clínica, hay que entender que la mejor manera de utilizarla es en la situación de máxima incertidumbre, cuando nosotros tengamos delante de un enfermo una real incertidumbre en saber si el paciente tiene o no la enfermedad. Cuando estamos muy seguros de que el paciente tiene una enfermedad o muy seguros de que el paciente no tiene ninguna enfermedad, como todas las pruebas son capaces de introducir falsos positivos y falsos negativos, la prueba nos va a introducir más incertidumbre que si ya tomamos una decisión terapéutica con respecto a nuestra exploración clínica y nuestra exploración analítica. Porque los test deberíamos utilizarlos, digo, en la situación de máxima incertidumbre, es decir, cuando la información proporcionada por la anamnesis, la exploración y otros test habituales no nos proporcionan suficiente certeza como para tomar una decisión terapéutica. Y esto es bastante importante para aproximarse críticamente a un test diagnóstico. Porque lo único que esperamos de un test, lo único que puede darnos un test perfecto es que nos ayude a reducir esta incertidumbre. Si nuestra incertidumbre ya es poca, un test no nos va a ayudar a tomar una decisión, porque lo verdaderamente importante, que es una de las cosas que también tenemos todos que entender, es que el papel del médico es aplicar una terapia para curar a los pacientes de sus enfermedades. Un buen médico no es el médico que utiliza muchas pruebas diagnósticas. Un buen médico es la persona que consigue aplicar tratamiento específico y curar a las personas enfermas. Luego el diagnóstico solo tiene que ser una herramienta para ayudar a acertar en el tratamiento. Y esto es una cosa que mucha gente pierde de vista cuando se enfrenta a los nuevos test, sobre todo por este problema de fascinación tecnológica. Lo primero que tienes que pedirle a un test, y esto también pasa con la ecografía, es que sus mediciones sean reproducibles, lo que se llama la concordancia interobservador. Porque si no son reproducibles, dos personas mirando a la misma pantalla pueden obtener información diferente y desde luego tomar decisiones terapéuticas que son las importantes, completamente diferentes. Para ver un poco cómo se mide esta reproducibilidad, se utiliza el índice kappa, la concordancia interobservador. El índice kappa no es más que una medición de un acuerdo real más allá del azar con respecto al potencial más allá del azar. No voy a entrar en los detalles estadísticos, si quieren al final podemos hablarlo, pero dos personas que tiren una moneda pueden coincidir en dos caras, pueden coincidir en dos cruces, simplemente por azar. Luego, todas las pruebas simplemente por azar ya tienen una capacidad de acertar. El índice kappa mide más allá de esa capacidad de acertar, cuanto más se debe a la información que nos está dando la prueba. Y se mide con una escala un poco empírica, en porcentaje, más o menos. Menos del 20% es una mala concordancia, más del 80% es una excelente concordancia, y por en medio, pues bueno, moderado o ligero, más o menos en rangos de 20% puntos porcentuales. Y esto es importante. Es muy importante cuando uno se va a enfrentar a evaluar la exactitud de un test diagnóstico, estar seguro primero que se tiene una buena concordancia intrasujeto, que se tiene un buen índice kappa. Y cuando te enfrentas a la literatura de la ecografía en pulmón con respecto a cuál es la concordancia intrasujeto de la radiografía, pues nos encontramos con esto, por ejemplo.
Es decir, las sensibilidades son similares en las placas, en las radiografías y en las ecografías. Incluso podríamos decir que en algunas de las patologías podrían ser incluso un poquito mejor la sensibilidad, pero claramente las especificidades son mucho mejor las de las radiografías de las ultrasonidos. Y claro, nosotros la información terapéutica de la exactitud la vamos a utilizar, la vamos a destilar con lo que se llaman las razones de verosimilitud o su derivado moderno, que es el peso de la evidencia. Y claro, estas mediciones tienes que estar seguro de que las puedes calcular si como precondición previa el índice kappa es aceptable. Y como ven aquí, es muy parecido en la radiografía y en la ecografía. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Una vez tengamos claro que las medidas son reproducibles, en este caso la reproducibilidad de la ecografía, que es muy operador dependiente, cada vez menos, es verdad, cada vez se van encontrando con la investigación que se hace algunos signos muy, muy objetivos y muy reproducibles, pero es bastante operador dependiente, igual que la radiografía, quiero decir, pero vamos, que es una de las pegas que le ponen. Pero luego lo que hay que entender es cómo se procesa esa información que te va a dar una radiografía para hacer un diagnóstico. Hacer un diagnóstico es una actitud, es una actividad mental del médico. No hace un diagnóstico la máquina. La máquina te puede dar algunos signos, hay que saber cuál es su evidencia, cuál es el peso de la evidencia de esos signos, pero el médico tiene que tener un mecanismo heurístico para introducir esa información para poder hacer diagnósticos buscando el objetivo final, que es aplicar el tratamiento específico a las personas que verdaderamente van a beneficiarse de ese tratamiento. Para explicar un poco lo que quiero hacer, me voy a basar en el modelo de Pauker y Cassirer. Pauker y Cassirer fueron durante muchos años los editores de New England y publicaron dos libros, el libro Learning Clinical Reasoning, a la edición nueva de hace 4 años, creo que es, donde está explicado bien, con muchísimos ejemplos clínicos, y les recomiendo que lo lean, todo lo que vamos a hacer aquí con respecto a dos situaciones clínicas. Una va a ser la neumonía y la otra va a ser la bronquiolitis. Como digo, estos son los artículos seminales en los cuales nace todo este paradigma y es importante que lo hayan leído alguna vez porque se aplica no solamente a los ultrasonidos, sino a todas las pruebas diagnósticas. Y básicamente dice que cuando vayas a hacer un diagnóstico, lo importante, de nuevo, es el tratamiento y entonces hay que pasar por una serie de pasos. De estos 3 pasos, solamente uno de ellos depende del test. Es decir, em, son 3 habilidades que debemos de adquirir como médicos, independiente de cuál sea la sensibilidad y la especificidad de los test, y es este razonamiento el que nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, insisto, desde el punto de vista terapéutico. No es más que una destilación a nivel del lenguaje médico de la teoría matemática de la decisión racional. Como ustedes saben, se, se desarrolló durante los años después de la Segunda Guerra Mundial y ha dado origen a la economía moderna y a otras muchas partes de la ciencia moderna. Es una aplicación a la medicina de la teoría de la decisión racional. Y lo que te dice es que primero deberías determinar un umbral de acción. No tiene nada que ver con el test, no tiene nada que ver con la máquina, no tiene nada que ver con lo buena que sea tu máquina de ultrasonido, sino tú antes de ir a la guardia, antes de aparecer por el hospital, deberías de determinar el umbral de acción. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que quieres tener de estar delante de una neumonía para decidir un tratamiento? Si no quieres que se te escapen muchas neumonías, porque el tratamiento es muy útil, pues el umbral de acción debería ser un número muy bajito cuando estés delante de una neumonía.
al 10%, por ejemplo, pues ya aplicas el tratamiento. Ese es el primer paso y es un paso muy importante que no depende de la máquina, del ultrasonido que utilices. Lo segundo es que debes ser capaz de determinar la probabilidad de estar delante de una enfermedad antes de hacerle la ecografía. Y depende mucho de cuál es el escenario clínico en el cual te estés moviendo. La primera, la primera condición de determinar el umbral de acción es una cosa que no hace falta que estés delante de un enfermo para, a nivel teórico, decidirlo. Pero la segunda sí, específicamente, y como llama la gente, individualizando muchísimo delante de cada uno de los enfermos, deberías de ser capaz de estimar cuál es la probabilidad de estar delante, por ejemplo, de una bronquiolitis o de estar delante, por ejemplo, de una neumonía. Y después, y ahora sí, con los datos de los estudios sobre los test de pruebas diagnósticas, saber cuál es la capacidad que tiene el test para cambiarte esta probabilidad preprueba y convertirla en una probabilidad post-prueba. Para eso se utiliza el teorema de Bayes, que lo voy a explicar muy por encima y directamente vamos a ver mejor cómo funciona, de tal manera que si un test diagnóstico es útil desde el punto de vista clínico si te hace cambiar de decisión terapéutica. Es decir, si tú al principio delante de un enfermo no ibas a tratarlo y después de pasarle la prueba, por ejemplo el ultrasonido, decides aplicar el tratamiento, entonces el ultrasonido, como te está ayudando a cambiar tu decisión terapéutica, sí que podría ser una herramienta útil a la hora de tomar decisiones, insisto, terapéuticas, que son las importantes. Pero si la prueba diagnóstica, el ultrasonido o la placa o cualquiera de los otros test que puedas utilizar en clínica no te ayuda a cambiar el umbral, a cambiar de tu decisión, no te ayuda a pasar al otro lado del umbral de acción, el test no es útil clínicamente. Será muy bueno, estará basado en física cuántica y lo que queráis, pero no os puede ayudar a tomar una decisión como médicos, porque las decisiones como médicos que te va a ayudar el test es cuando te va a cambiar tu pre-prueba a la probabilidad post-prueba. Y esto es importante, es muy importante y va a salir varias veces en la charla porque creo que es importante que la gente lo tenga en claro. Solamente en la literatura vamos a encontrar las mediciones de la exactitud diagnóstica. La sensibilidad y la especificidad la podemos convertir en pesos de la evidencia, pero eso no ayuda a utilizar bien un test diagnóstico, porque necesitas primero decidir cuál va a ser el umbral de acción y después cuál es la probabilidad antes de pasar ese test. Mm, La teoría lo que dice es que cualquier test diagnóstico se puede establecer en dos situaciones completamente diferentes. Cuando el umbral de acción es un umbral muy alto, por ejemplo, si el tratamiento es una extracorpórea, pues tú tienes que estar muy seguro de que el paciente tiene una tetralogía de Fallot para aplicarle un tratamiento como la extracorpórea. Es decir, tu umbral de acción tiene que ser muy alto. Tú tienes que estar muy convencido de estar delante de una tetralogía de Fallot para decidir aplicar ese tratamiento. Estos escenarios con el umbral de acción muy alto son lo que llamamos coloquialmente escenarios de no tratar. Es decir, que cuando tú llega el paciente, le exploras y tiene un soplo, pues lo normal no es que reserves el cirujano cardiovascular y el quirófano de cirugía cardiovascular para hacer una extracorpórea, sino que lo normal es no tratar, citarlo a la consulta y entonces aplicarle algunos test más exactos, por ejemplo, la ecocardiografía, para pasar el umbral de acción. Cuando la ecografía ya te diga que estás delante de un Fallot con una probabilidad del 99%, pues entonces sí que entonces es cuando lo pones al paciente en la lista de espera de la cirugía cardíaca. Bien, entonces en estos escenarios de no tratar, lo importante, cuando el umbral de acción está muy alto, es los resultados positivos de los test. Un test
si tu probabilidad preprueba es muy baja, un test que tenga un buen rendimiento diagnóstico como en el resultado negativo, o sea que te va a seguir bajando más la probabilidad una vez pases el test, no tiene ningún sentido cuando tu escenario es un escenario de no tratar. Por el contrario, tenemos los escenarios de tratar. Los escenarios de tratar son los escenarios en los cuales solo con tu exploración clínica y con un tratamiento muy eficaz, pues por ejemplo, eh, una neumonía o por ejemplo una infección de orina o alguno de los escenarios clínicos en los cuales tú pienses que el tratamiento va a ser muy efectivo, pues entonces tienes que aplicar el tratamiento, no seguir haciendo test. Estos escenarios tienen el umbral de acción muy bajo y en cuanto tú haces la exploración clínica y algún test muy básico, por ejemplo, una tira reactiva de orina o alguna otra cosa, ya tu probabilidad se ha situado por encima del umbral de acción y entonces tienes que aplicar el tratamiento. Bien, estos dos escenarios son los dos escenarios que siempre tienes que tener en la cabeza cuando te vas a enfrentar a la capacidad de un test para ayudarte a tomar decisiones terapéuticas adecuadas, que es en el fondo lo que tienes que hacer cuando analizas críticamente un test diagnóstico. Un escenario de no tratar o un escenario de tratar. Y esto es antes de enchufar el ecógrafo y sacar la sonda. Antes de eso, tú tienes que ponerte delante del enfermo y decir, ¿este es un escenario de tratar o de no tratar? Umbral de acción. Segunda, mi paciente, ¿en qué parte está? ¿A un lado o a otro del umbral? Probabilidad preprueba. Y ahora enchufas el ecógrafo y sacas la sonda. Esto es muy importante. Vamos a ver el caso particular de una neumonía adquirida en la comunidad. Voy a poner un escenario particular, como por ejemplo un niño de 10 años con fiebre en domicilio de 39,5 grados. La fiebre le ha bajado bien con paracetamol, pero la familia te cuenta que llevan una semana en casa con tos, con secreciones nasales y con expectoración. El saturímetro, que es una de las pruebas que hace la enfermera cuando recibe al paciente, te marca 97% de saturación y cuando tú lo exploras, el paciente tiene crepitantes localizados, pero no oyes ninguna sibilancia. Y cuando haces los test habituales en nuestros hospitales en España, por ejemplo, es siempre un hemograma y algunas pruebas de bioquímica, el paciente tiene leucocitosis y la procalcitonina es positiva. Bien, este escenario es un escenario clínico, no hemos hablado aún de ecografía, ni de líneas B, ni de nada raro, y ya tienes que saber cuál es tu umbral de acción, que debe ser bastante bajo, porque a lo mejor este paciente tú le tratas con antibiótico, se va a su casa y nunca más vuelve y le has curado, y después tienes que ser capaz de saber, este umbral de acción es muy bajo, cuál es la probabilidad de estar delante de una neumonía bacteriana cuando has explorado a este paciente. Bien, entonces, la primera de las cosas que requiere de nosotros, no de la máquina de ultrasonido, sino de nosotros como clínicos, que conozcamos el nivel de certeza que necesitamos para tomar decisiones terapéuticas, es decir, dónde está nuestro umbral de acción en este paciente particular. La única manera de hacerlo, pues es practicar y practicar y practicar, igual que la única manera de aprender a tocar bien el violín es practicar y practicar y practicar. Vamos a hacer un ejercicio de cómo se podría establecer un umbral de acción para neumonía bacteriana en hospitales parecidos al mío, que es lo que yo conozco. Claro, esto cambia un poco en función del país en el que estés, pero el razonamiento tiene que ser más o menos el mismo. Yo voy a hacer el recorrido con detalle para que veáis un poco de dónde he sacado los datos, pero teniendo esos datos objetivamente por ejemplo, los registros de vuestros hospitales o las estadísticas nacionales de vuestro país, etcétera, etcétera, podéis recorrer el mismo camino y llegar a establecer un umbral de acción. Bien, en realidad un umbral de acción es un grado de creencia, es una probabilidad
de que estás delante de una enfermedad a partir del cual, en una situación ideal en la que tú te plantearas, imagínate que estás delante de una enfermedad, ¿cuál sería el grado de creencia en que de verdad tiene ese paciente esa enfermedad, a partir del cual estaría ya justificado aplicarle un tratamiento sin necesidad de hacerle ningún test? En realidad es un cociente entre el daño esperado, es decir, la probabilidad esperada de producirle algún problema con el tratamiento que le vas a dar, por ejemplo, los efectos adversos de un tratamiento como el antibiótico, dividido por el beneficio esperado por el tratamiento que debe ser, pues, curarle. En medicina, este cociente riesgo-beneficio, riesgo esperado, beneficio esperado, por razones éticas, es siempre menor de uno. Siempre tienes que hacer en medicina, aplicar tratamientos cuando el beneficio va a ser superior al daño. Entonces, en realidad, esto es transformarlo a nivel de porcentajes o probabilidades. ¿Cuál es el porcentaje de neumonías que quieres que se te escapen sin tratamiento? Y esto a lo mejor lo entendemos mejor así. Si quieres ser muy buen médico, pues no querrías que se te escapara ninguna. Bien. Pero claro, no vas a meter a hacer cirugías extracorpóreas a pacientes que no lo necesitan. Luego ahí está la situación de incertidumbre en la que hemos quedado que realmente es cuando te puede ayudar un test diagnóstico. Bien, entonces la teoría matemática de la decisión lo que te dice es que el beneficio o el daño esperado es el producto de una probabilidad y un impacto, lo que llaman los economistas la utilidad. El truco es que el impacto del beneficio y del daño tiene que estar expresado en la misma escala. Es decir, lo que vas a medir con el impacto es la importancia relativa en una escala en la que el cero es el mínimo y es nada, o uno, que es el máximo beneficio o el máximo daño. Bien. Bueno, pues en el paciente, aquí está, por ejemplo, puesto matemáticamente. Bien, hay muchos, como veis, estamos hablando de cuál es el impacto, la importancia, y también estamos hablando de datos relacionados con tratamientos, es decir, cuál es la probabilidad de curarle, cuál es la probabilidad de producirle efectos secundarios, pues claro, relativo a al tratamiento, digamos, placebo o a a la capacidad que tiene la naturaleza de curarle solo o de producirle efectos secundarios como la diarrea solo por el hecho de estar presente la enfermedad. Entonces, para encontrar este umbral de acción, la manera más racional de hacerlo es encontrar los ensayos clínicos en los cuales se haya probado la eficacia o el riesgo de aplicar el tratamiento que estáis pensando aplicar. Bien, con esos datos se puede sacar el umbral de acción. Por ejemplo, la literatura sobre neumonía de la comunidad. Aquí están varios artículos que hemos revisado. Y esta es la prevalencia de neumonía de la comunidad antes de nada, de aplicar nada, solamente en los servicios de urgencias de esos hospitales que han hecho los estudios. Hay algunos estudios con una prevalencia previa del 17%, otros con una prevalencia previa del 35%. Hay una cierta variabilidad, pero este dato de prevalencia es importante, luego lo veremos. Pero luego está el umbral de acción. El umbral de acción, la gente que escribe estos trabajos te dice, de alguna manera, cuál es el umbral de acción. Lo puedes determinar de manera empírica, lo puedes determinar de manera solamente privada, tú como médico. Puede ser una política de tu hospital, puede ser muchas cosas. Pero leyendo los trabajos más o menos, te das cuenta de que los médicos, pues en un hospital parecido al nuestro, en Valencia o en España, que tiene unas características muy parecidas a esos trabajos que os estoy enseñando ahí, pues los médicos están de acuerdo en aplicar un tratamiento tan eficaz como el antibiótico cuando están delante de una enfermedad como la neumonía asociada a adquirir en la comunidad de un entorno del 10, 11% o 6%. Fijaros, por ejemplo, cómo lo dicen. En varios hospitales de Estados Unidos y de Holanda,
En el texto te dicen pues, que los médicos están tranquilos si dejan escapar a enfermos con menos del 6% de probabilidad de tener neumonía sin tratar o con un riesgo del 10 al 15% o etcétera. Estas son cosas que tienes que o bien, digamos, examinarte a ti mismo como médico y dónde quieres ponerlo, o bien mirar un poco qué hacen tus compañeros de profesión cuando se enfrentan al mismo problema. Es decir, pongamos un 10%, sí, un poco a grosso modo. Claramente, un umbral del 10% determina un escenario de tratar. Cuando tú estés delante de un enfermo cuya probabilidad de tener neumonía sea mayor del 10%, deberías aplicar el tratamiento antibiótico. No deberías hacer ni una placa, ni una ecografía, ni nada de nada. Bien, o sea, estamos claramente delante de un escenario de tratar con un umbral del 10%. Lo siguiente que tenemos que hacer es, ahora vamos a ver particularmente nuestro enfermo, individualizar en el paciente, la persona que entra por la puerta, y evaluar de alguna manera cuál es la probabilidad que tiene él, esa persona, de tener una neumonía bacteriana susceptible de ser tratada con antibiótico. Bien, entonces, si lo que queremos evaluar es el valor que tiene la ecografía para ayudarnos a tomar esta decisión terapéutica, deberíamos ser capaces de establecer la probabilidad de neumonía de la bacteriana de la comunidad antes de hacerle la ecografía, con los datos clínicos y analíticos extraídos del paciente que entra por la puerta. Bien, para eso, la mejor manera de hacerlo, hay ya mucha literatura al respecto, es aplicar una regla de predicción clínica. Es decir, destilar la información de la exploración clínica y analítica en forma de modelos de predicción para estimar cuál es la probabilidad de que tu paciente con esa clínica y esa analítica tenga una neumonía. Y ahora veremos a ver la capacidad que tiene la ecografía de ayudarte a tomar una decisión terapéutica. Pero esto lo tienes que hacer antes de enchufar el ecógrafo y elegir la sonda. ¿Cuál es la probabilidad de tener neumonía bacteriana en un paciente específicamente del escenario antes de aplicar la ecografía? Y para eso lo primero que tenemos que hacer es cuál es la prevalencia previa antes ni siquiera de explorarlo y cuál es la probabilidad una vez tengas los signos de la exploración y de la analítica. Es decir, tienes que hacer como aplicar el teorema de Bayes en dos pasos. En el primer paso, para tener la probabilidad pre-ecografía, tienes que tener la probabilidad post-score clínico. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con calma. Por ejemplo, vamos a utilizar este score clínico. Es un score clínico que se hizo en Estados Unidos, gente de Filadelfia y de Chicago, que está publicado en el año 2022 y habla específicamente de neumonía asociada a la comunidad. Lo utilizan para saber cuál de los pacientes debería de hacerse una radiografía. Pero a nosotros nos sirve porque nos da justo antes de aplicar un test diagnóstico, en su caso la radiografía, en nuestro caso va a ser la ecografía, cuál es la probabilidad de que el paciente tenga una neumonía de la comunidad. Bien, como vemos, partimos antes ni siquiera de aplicar el test de una prevalencia previa de neumonía de 17,44%. En el trabajo este, que es un multicéntrico prospectivo, durante, no recuerdo exactamente los años, han tenido 206 neumonías de 1.181 niños que ha entrado a formar parte de su muestra, es decir, una prevalencia previa, antes de nada, de 17,44. Bien, es decir, como vemos aquí, nosotros en casa habíamos pensado que íbamos a ser buenos médicos y significaba que no se nos iban a escapar más del 10% de las neumonías y como ahora
vamos a trabajar a un hospital que solo por ser ese hospital ya tiene un 17% de pacientes con neumonía, pues claramente si estás delante de una neumonía, deberías de tratarlo. Bien, esto es coherente, pero de alguna manera os enseña que una cosa es el umbral y otra cosa es la probabilidad previa antes de nada. Bien, una vez tengas esto, ¿cuál es la probabilidad previa en tu medio? Ahora exploras al paciente y miras a ver cuál es la probabilidad en este paciente particular con estos signos clínicos y analíticos específicos. Ellos en su trabajo diseñan esta regla de predicción clínica, el PRS, te enseñan el área bajo la curva y aquí abajo te enseñan cuál es la exactitud diagnóstica de ese PRS. Te enseñan la sensibilidad, la especificidad y las razones de verosimilitud del PRS. Y aplicando esto, pues nosotros vemos cuál es la exactitud de cada uno de los puntos de este score. Bien, esto ahora lo utilizamos, exploramos a nuestro paciente y vemos a ver cuál es el punto de score que tiene la exploración clínica y analítica de este paciente. Nuestro paciente tiene 10 años, tiene fiebre, la saturación es 97%, el crepitantes sí, pero sibilantes no. Luego tiene un score de 1,47, es decir, una probabilidad estimada de neumonía de 0,76. 0,76 significa que tiene más de 6 en la puntuación del score PRS. Y ahora miramos cuál es la exactitud diagnóstica del score PRS con un umbral, con un punto de corte de 6. Como vemos ahí, tiene una sensibilidad de 0,01 y una especificidad prácticamente de 1, lo que da una razón de verosimilitud negativa de 0,99 y una razón de verosimilitud positiva de 9,47, que traducido a pesos de la evidencia, en negativo sale menos 0,04, pero en positivo sale muy bueno, sale casi un 10, 9,77. Em, Es decir, aplicamos el teorema de Bayes, no voy a entrar bien, no voy a entrar con calma, si queréis luego lo discutimos, pero hay que pasar la prevalencia a odds, hay que multiplicar por la razón de verosimilitudes, obteniendo la odds post prueba y entonces volver a transformarlo en la probabilidad. El paciente con un score de 6 tiene una razón de verosimilitud de 9,47. Es decir, es un peso de evidencia muy potente diciendo que estás delante de un niño con neumonía de la comunidad casi seguro. Eso significa, cuando lo aplicas bien, con una simple hoja de Excel, que estás delante de la enfermedad con una probabilidad del 67%. En gráfico, partíamos antes del score de 0,17 y hemos pasado a una probabilidad del 66%. Es decir, el score te está diciendo que el paciente tiene que tratarse. Bien, lo podemos ver también con el nomograma de Fagan, pero es que cualquier umbral de PRS, del score este, cualquier umbral, asocia una probabilidad cuando el PRS es positivo mucho mayor que el umbral de acción. Es decir, que si tú le pasas el score y el score te puntúa 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, siempre estás por encima del umbral de acción. Deberías tratar a tu paciente sin hacer ninguna otra prueba. Bien, ahora es cuando empezamos a hacernos la pregunta del millón. En esta situación en la que yo sé que mi paciente tiene que ser tratado, ¿debo de aplicarle una ecografía para ayudarme en mi actitud médica de acertar en el tratamiento? Insisto que todo va al final a buscar si acertamos en el tratamiento. ¿Nos puede ayudar la ecografía en este caso particular? Para eso lo único que tenemos que saber es cuál es la habilidad que tiene el test de modificar esta probabilidad. Es decir, ahora sí que tenemos que buscar un trabajo en el cual alguien nos diga, no, pero es que
el peso de la evidencia de los signos ecográficos del pulmón es tanto y entonces puede ayudarte a modificar esta probabilidad. Bien, es decir, ahora voy a aplicar por segunda vez el teorema de Bayes. Tengo la probabilidad pre-ecografía, que es la post-test, post-regla de predicción clínica, y esta es ahora mi pre-ecografía, y ahora voy a ver una situación hipotética en la que la ecografía me dijera que sí y una situación hipotética en la que la ecografía me dijera que no, a ver si me ayuda a tomar la decisión terapéutica correctamente. Y entonces ya me plantearía, con respecto a lo que está pasando en la actualidad con la placa, si la ecografía puede sustituir a la radiografía en un paciente como este del escenario. Bien, para eso he encontrado este metaanálisis. Hay como 5 o 6, pero es un metaanálisis de diagnóstico en el cual se evalúa la ecografía pulmonar eh, para el diagnóstico de neumonía en niños. Está publicado en Pediatrics en el año 2015, pero insisto que se ha replicado 4 o 5 veces y más o menos los números son los mismos. Ahí vemos cómo tenemos la sensibilidad acumulada y la especificidad acumulada de todos los trabajos que se están metaanalizando en este metaanálisis. Y la sensibilidad es del 0,96 y la especificidad es del 0,93. Eso da estas razones de verosimilitud, pero da pesos de la evidencia. Es un peso de la evidencia de -13, buenísima para descartar neumonía asociada a la comunidad, y un peso de la evidencia positiva de 11, un poco menos, pero también muy buena para confirmar una neumonía de la comunidad. Bien, lo podemos ver en gráfico. Aquí tengo los pesos de la evidencia calculados con un modelo de Markov Monte Carlo, pero para que veáis, eh, traducido a la clínica, eh, si tu signo ecográfico es negativo, la probabilidad de que puedas descartar una enfermedad es prácticamente del 100%. Como veis, digamos que los pesos de la evidencia son como las notas de un examen. Cuando salen en positivo son las notas de un examen de descartar, y cuando salen de negativo de descartar y en positivo de confirmar. Y tenemos una probabilidad del 100% de que sea un buen aprobado descartador, y también una probabilidad casi del 100% de que sea un excelente descartador, un sobresaliente en el examen de descartar. Sin embargo, aunque también está muy bien, tenemos un 100% de probabilidades de que seas un buen confirmador, la ecografía, pero no tanto como un sobresaliente descartador. Es decir, viéndolo así, pareces mejor descartador que confirmador, pero desde luego en unos números excelentes como prueba diagnóstica excelente en el paciente de el escenario, neumonía asociada a la comunidad. Neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, aplicamos el teorema de Bayes, insisto que se puede hacer fácil con una hoja de Excel, y resulta que en la ecografía, vamos a imaginar la situación ideal en la que la ecografía le pasas el test ecográfico y resulta que sí, que el score LUS o cualquier score que se esté utilizando te dice que ecográficamente el paciente tiene una neumonía. Es decir, eh, el paciente que ya tenías un score clínico de 6, 67%, ahora cuando la ecografía te dice además que seguro que es una neumonía, tu probabilidad pasa a ser de 0,96,5, casi 100% de probabilidad de que tienes verdaderamente una neumonía. Si lo vemos en el gráfico, esta es la probabilidad pre-ecografía y esta es la probabilidad post-ecografía positiva. Claramente la probabilidad de neumonía ha aumentado casi al 100%, pero en esta situación no te está ayudando a cambiar de umbral, no te está ayudando a cambiar de decisión. Ya ibas a tratar al paciente. Te podría ayudar solo en la situación en la cual
te llevara al otro lado, te hiciera cambiar tu decisión. Cuando la clínica te dice que el paciente tiene una neumonía, una ecografía positiva no te ayuda a cambiar la decisión. El paciente ya se iba a tratar, lo único que estás haciendo es incrementar el gasto porque estás haciendo tiempo y haciendo exploración clínica ecocardiográfica para acabar haciendo la misma decisión, que es tratar al paciente. Y esto a lo mejor llama un poco la atención porque la gente está muy emocionada con esto de los signos ecográficos de la neumonía, pero realmente no te está ayudando según el modelo de Pauker y Kasirer. Ya ibas a tratar al paciente, ya estabas por encima del umbral. Bien, entonces claramente en esta situación de ecografía positiva con clínica positiva, sea cual sea el valor del loose score que utilices, la eco no te cambia la decisión. Luego, en esta situación, la eco no te ayuda a tomar una decisión terapéutica correcta. Y vas a tratar a los mismos pacientes. Vamos a pensar ahora en la otra situación en la cual la clínica era positiva, pero la ecografía te dice que no. Vemos los mismos, utilizamos los valores de exactitud del mismo metaanálisis. Vuelvo a poneros aquí los pesos de la evidencia. ¿Cómo lo haríamos? Bien, pues ahora imagínate que aunque la clínica te dice que sí, la neumonía, la ecografía te dice que no. Claro, teníamos un PRS score de 6, pero ahora el valor negativo de la ecografía te convierte esta probabilidad en una probabilidad bajísima, 0,091. ¿Eso qué significa gráficamente? Teníamos esta probabilidad con la clínica, pero la ecografía ahora sí que te ayuda. Como veis, la ecografía negativa, aunque la clínica es muy sugestiva, te dice que el paciente no tiene una neumonía y además te lo lleva al otro lado del umbral de acción. Es decir, te está ayudando a tomar una decisión terapéutica, te está ayudando a cambiar tu decisión terapéutica, a fiarte de la ecografía para cambiar tu decisión terapéutica. Claro, ahí la ecografía te está ahorrando antibiótico. Es decir, podría ser coste efectiva, porque podría ahorrar mucho, mucho, mucho antibiótico y con ese dinero compras el ecógrafo. Esa es una situación muy buena desde el punto de vista diagnóstico. Te ha ayudado a cambiar tu decisión hacia el otro lado del umbral. Claro, fijaros que esto depende de dónde tengas el umbral y de cuál sea la probabilidad de la que partas. Es decir, depende de más cosas más allá del rendimiento de exactitud diagnóstica de la ecografía. Bien, es más, para cualquier valor de loose score negativo, perdón, para cualquier valor de probabilidad de clínica de tener neumonía, un loose score negativo te lo baja por debajo del umbral. Y esta es la situación buena en la cual la ecografía debería de utilizarse ya para ayudar a tratar las neumonías de la comunidad. Bien, cuando tu clínica es positiva, una ecografía negativa es tan potente el peso de su evidencia que te ayuda a cambiar al otro lado de la decisión del umbral de acción. Bien, es decir, primer escenario, la ecografía pulmonar nos sirve para decidir no tratar cualquier paciente que clínicamente pensamos que sí que tiene una neumonía, es decir, cambia nuestra actitud terapéutica. En este escenario, la, la ecografía sí que sirve. Vamos a cambiar un poco el escenario. Vamos a imaginarnos un escenario en el que clínicamente no creamos que tengamos una neumonía. Es decir, es el mismo paciente, simplemente que ahora lo que tiene es sibilancias no crepitantes y la procalcitonina es negativa. Bien, este paciente en el que clínicamente nuestro umbral no ha cambiado, es el 10%.
pero clínicamente parece sugestivo de que no tiene neumonía, puede tener un asma o cualquier otra cosa, pero no una neumonía asociada adquirida en la comunidad. Ahora, con este test, nosotros tenemos una eh, 10 años, fiebre, pero la saturación es 97, pero no hay crepitantes, hay sibilantes. Luego la probabilidad estimada es muy baja. Los puntos en el PRS score son solo 2 y esa es la exactitud diagnóstica de un score por debajo de 3, es decir, una sensibilidad 0,89, una especificidad 0,35 y unos pesos de evidencia de -5 y de 1 el positivo. Bien, en este caso partíamos del 17%, ¿os acordáis? Y ahora el score nos lo ha bajado al 6,3%. Partíamos del 17%, nuestro umbral estaba en el 10 y el score clínico nos lo ha bajado al 6%. En este escenario, clínica negativa, la ecografía pulmonar nos ayuda a tomar decisión terapéutica en la neumonía adquirida en la comunidad. Bien, supongamos ahora las dos situaciones. Estos son los pesos de la evidencia, bastante importantes, tanto el negativo como el positivo, pero más el negativo es mejor descartador que confirmador, pero claramente son muy buenos los pesos de evidencia de la ecografía, utilizando el teorema de Bayes, con una simple hoja de Excel se puede calcular. Tenemos clínica negativa, pero hacemos una eco y los signos ecográficos nos dicen que sí, que parece una neumonía. En este caso, fijaros que antes teníamos unos valores de neumonía por debajo del umbral, clínicamente no parecía, pero al hacer la eco se convierten en 38%, 48%, es decir, claramente por encima del umbral. ¿Veis? Esta era la situación pre-ecografía y ahora con la ecografía positiva claramente ha cambiado al otro lado del umbral. Y esto es lo que tiene que tener una buena prueba diagnóstica, que te ayuda a cambiar tu decisión, que tú al paciente este no lo ibas a tratar, pero te ibas a equivocar. Y la ecografía te ha ayudado a decidir lo contrario, justo a tratar. Claro, ¿por qué aquí podría ser también eficiente? Pues porque claramente el paciente que tú has dejado sin tratar y sí que tiene una neumonía, va a volver al hospital, va a estar ingresado, va a bla, 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 va a aumentar el gasto que tú lo has disminuido simplemente con una ecografía. Y encima no lo has irradiado. Bien, entonces cuando la clínica es negativa, una eco positiva sí que te obliga a tratar al paciente, sí que te ayuda a cambiar tu actitud. En este caso, la eco pulmonar sí que va a servir como buen test diagnóstico porque está cambiando tu actitud. Es decir, vamos a ver ahora el otro caso, un caso en el cual la clínica es negativa y la ecografía te dice que no tiene una neumonía, con los mismos pesos de la evidencia, con el mismo teorema de Bayes. La eco negativa, recuerdo que teníamos un 10% de umbral, que la prevalencia previa era el 17%, que después de la eco te ha bajado tantísimo. En la clínica es negativa, tu probabilidad es 0,03 y ahora la eco negativa además te lo ha bajado más. Para cualquiera de los valores del score de predicción clínica, la eco negativa te dice que no debes de tratar al paciente con antibiótico. Fijaros, aquí está el umbral, aquí está la probabilidad después de que tu exploración clínica te diga que el paciente no tiene una neumonía y claramente la ecografía te lo lleva aún más hacia la zona negativa. En este caso no te ha ayudado a cambiar la decisión, pero claro, si hubiera salido positiva, sí que te lo hubiera llevado al otro lado. Cuando la clínica es negativa, la ecografía negativa no te cambia la actitud, pero en el caso de que hubiera sido positiva, sí. Es decir, en el segundo escenario, la ecopulmonar sirve para tratar cuando salga positiva, cuando tu clínica sea negativa, pero la ecografía salga positiva. Bien, entonces vamos a concluir el final del escenario de la neumonía.
En la neumonía adquirida en la comunidad, la ecopulmonar sí que sirve como método diagnóstico a pie de cama, porque te ayuda a decidir no tratar con cualquier umbral de clínica positiva cuando la eco sale negativa. Es decir, tú tomas la decisión terapéutica en función del resultado de la ecografía, independientemente de que la clínica te haya parecido que sí. O para decidir tratar con un PRS negativo, cuando la clínica no parece que sea una neumonía, pero la ecografía sí. Es decir, el tratamiento lo vas a decidir con la ecografía. Es decir, aunque tú a priori ibas a tomar las decisiones contrarias, ha sido justo la ecografía la que te ha ayudado a tomar la decisión. Es decir, te está ayudando a cambiar tu actitud terapéutica en la neumonía de la comunidad. Es decir, un posible algoritmo. ¿Crees que el paciente tiene una neumonía de la comunidad? ¿Tienes eco disponible? Sí. ¿La eco es negativa? No le pongas antibiótico. ¿La eco es positiva? Ponle antibiótico. ¿No tienes eco disponible? Hazle el test de predicción clínica. Si te sale negativa, no le des antibiótico. Si te sale positiva, dale antibiótico. No tienes ecografía, no puedes hacer nada. Pero si tienes ecografía, sí, sigue lo que te diga la ecografía, independientemente de la clínica que tenga. Por eso, en el escenario de neumonía de la comunidad, probablemente la ecografía sí que sirva al clínico para, insisto, tomar decisiones terapéuticas adecuadas. Vamos al segundo escenario clínico y aquí las cosas están un poco más diferentes. Vamos al escenario de bronquiolitis. Voy a ir un poco más rápido porque ya sabéis creo, la manera de hacer los razonamientos. Entras de guardia en un hospital comarcal, tienes en la planta 5 niños con bronquiolitis. Durante la noche la enfermera avisa porque uno de los niños de 5 meses y medio está empeorando y tú has de tomar una decisión si lo has de enviar a la UCI de referencia para que le pongan una no invasiva. Es una decisión importante porque vas a tener que utilizar una ambulancia, o un ingreso en intensivos, que es también bastante importante. Bien, vamos a volvernos a poner en el paradigma de Pauker y Casire. ¿Cuál es el nivel de certeza que necesitas para tomar decisiones terapéuticas? ¿Cómo vas a establecer tu umbral de acción? Pues bien, aquí la cosa es diferente, la literatura no está tan bien determinada como en la neumonía adquirida en la comunidad, pero básicamente hay un riesgo y un beneficio. El riesgo de enviarlo, lo trasladas con todo lo que significa de la ambulancia, del ingreso en intensivos, pero resulta que cuando lleguen le ponen solamente unas gafitas de bajo flujo, el niño no está bien y al día siguiente lo devuelven. O sea, ha sido un gasto completamente inútil. Lo has hecho por prudencia, bla, 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 pero ha sido un gasto inútil para el sistema. Y probablemente si te lo hubieras quedado, no hubiera pasado nada. ¿Qué beneficio puedes obtener? Obtener el beneficio contrario, lo trasladas y justo cuando llega, como lo ven mal, le ponen la no invasiva y es la no invasiva la que le ayuda a curar y le evita la intubación. Por eso tú le has salvado de la intubación enviándolo al otro hospital. Ese dinero, ese gasto, ha estado bien empleado. Bien, vamos a establecer el umbral de acción. Insisto que para eso necesitas la reducción absoluta del riesgo, es decir, necesitas datos de ensayos clínicos o estudios parecidos cuando no hay ensayos clínicos prospectivos en los cuales puedas de alguna manera estimar el NNT o el NNH. Bien. Bien, este por ejemplo es un estudio de Indian Pediatrics 2018 en el cual claramente hay pacientes que mejoran solos, pero hay otros que mejoran con BNI y la reducción de riesgo es del 30%. Es decir, es un NNT de 3 pacientes, bastante importante. La potencia que tiene la no invasiva en la bronquiolitis. De aquí podemos sacar la reducción absoluta de riesgo. Y lo contrario, pues lo contrario, para estimarlo, cuando nos reunimos en los
en los picos de Europa, lo que estimamos fue la estadística que aportó la persona que mejor está haciendo las estadísticas de este tipo de cosas, porque tiene una comunidad en España que solo hay un hospital central y ahí recibe todos los de los hospitales comarcales y es un poco una comunidad modelo en ese sentido y ellos saben que de los que vienen trasladados por el SAMU, por el sistema de emergencias, pues más o menos el 21% no se tienen que intubar, solo se les tiene que poner oxigenoterapia. Es decir, que digamos que la probabilidad de lo que hemos definido como riesgo, como no beneficio, es del 21%. Bien, como veis, un NNH de 5 pacientes también es bastante, pero bueno, son los datos que podemos utilizar para hacer este cálculo. Bien, ¿y los impactos para decidir el umbral? Pues para hacer esto hicimos una especie de encuesta en el WhatsApp que tenemos de los amigos de la Sociedad Latinoamericana de Intensivos, en el cual somos muchas personas muy activas y siempre estamos comentando cosas. Pues y quisimos lanzar esta pregunta para estimar más o menos cuál es el impacto, lo que una persona cree como médico que sirve, que le ha decidido, o sea, ese impacto, el haber cometido el error de mandarlo cuando no lo tenías que haber mandado o haberlo mandado cuando sí has acertado. Entonces, el impacto positivo, más o menos la gente con los votos, aquí veis lo que pasó, es de 8 y el impacto negativo más o menos de 2. Y esto es una encuesta, o sea que los resultados que vamos a hacer ahora tienen que ver con la gente que contestó a esta encuesta, que yo creo que es bastante significativo de cómo está la situación en el mundo latinoamericano, porque hay muchísima gente que participa de ese chat de WhatsApp. Bien, aquí veis los números, el NNH, el NNT y los impactos. Bien. Es decir, esto da un umbral de acción del 17%. De nuevo, una situación de tratar. Es decir, claramente si el paciente se te está empeorando en la planta y estás lejos, pues los médicos suelen decidir enviarlo. Luego, claro, hay el 21% que no tenían que haber sido enviados, pero en esta situación me parece razonable que tengamos un umbral del 17% y claramente que lo más probable sea que lo envíes cuando empeore. Bien. Em, Lo segundo que necesitábamos era conocer la probabilidad de presentar la enfermedad antes de hacer el test, es decir, antes de hacer la ecografía, si pudieras estimar cuál es la probabilidad de que ese paciente va a ser de los que verdaderamente se pongan mal y tienes que mandarlo para BNI o de los que no se pondrían mal y entonces te lo podrías quedar con un poco más de seguridad. Y para hacer eso, em, em, tenemos las estadísticas, por ejemplo, de los ensayos, sacadas de los ensayos de alto flujo en el grupo control. Y luego está el ensayo entero, la experiencia en Asturias del año 2015 al 2019. La probabilidad de que un paciente con bronquiolitis sea transferido desde un comarcal hasta el Hospital Central de Asturias es del 11% y viene a ser más o menos el mismo número que ocurre en los ensayos, en el grupo control de los ensayos del alto flujo, el de Franklin, el de Mercedes Bueno, el del Lancet de Kepreotes o algunos otros. Bien, la probabilidad previa de ir a UCI es aproximadamente del 9 al 15% o de recibir BNI del 6 al 15%. Eso es más o menos, digamos, la probabilidad previa de la que partimos. Bien, pongamos en el 10%, es decir, el paciente se pone mal y, y en principio está ingresado en el hospital comarcal, no está ingresado en un hospital, todas las bronquiolitis van al hospital central, sino que la probabilidad eh, previa de que cuando te diagnostican de bronquiolitis en un comarcal te tengan que mandar al hospital central, pues es del 10%. Y como está por debajo del umbral, el paciente no se le ha puesto aún mal, sino simplemente está solo en la planta, pues entonces lo tienes en la planta. Bien. Ahora vamos a aplicar la escala clínica de pronóstico, de predicción clínica, a la situación en la que el paciente se pone mal. Y hay específicamente un score que se ha hecho en España, que se llama el score ESBA,
para predecir cuál de los pacientes va a tener que enviarse a intensivos. Bien, y aquí vemos cómo este ESVA, cuando es mayor de 10, tiene unos índices de exactitud diagnóstica bastante importantes, con un peso de la evidencia negativo de -7 y con un peso de la evidencia positivo de 9. Este es el score ESVA y nuestro paciente del escenario, si lo revisáis, el mismo paciente del escenario tiene 12 puntos en la escala de ESVA. Es decir, partíamos de 10, 12 puntos significa que la probabilidad de ir a... De, estas son los índices de exactitud del score más de 10, la sensibilidad, la especificidad. Bien, y eso significa que nuestro umbral era 17%, el paciente estaba en la planta, no se habían mandado todos los niños al hospital central, sino que muchos estaban en la planta, con una probabilidad de ser mandado o empeorarse del 10%, y cuando le pasas el ESVA de 12 puntos, bien, entonces su probabilidad sube al 50%. Claramente ese paciente se tiene que mandar a un comarcal eh, porque es probable, por encima del 17%, de que se vaya a poner mal. Pero claro, hay un 21% de esos niños que no se tenían que haber mandado. En esta situación, la ecografía te podría haber ayudado a decidir si el niño con bronquiolitis no se tiene que mandar y te lo vas a quedar en el comarcal, o por el contrario es de los que se tiene que ir porque se va a poner mal. Esa es la pregunta relevante para la ecografía y esa es la pregunta que estamos intentando contestar en esta sesión. La probabilidad previa a hacerle la ecografía es del 50%. ¿De acuerdo? Bien. ¿Lo envío a la UCI de referencia si no tienes ecografía? Sí, claramente, por encima del umbral. Pero vamos a imaginar, ¿mandas a todos los niños del comarcal o solamente a los que se pongan mal? Fíjate que cuando el ESVA es bajito, la probabilidad es muy baja, 0,022. Es decir, si tú tienes un paciente en la planta y le vas a pasar el ESVA y el ESVA es bajito, menos de 10, pues entonces la probabilidad de que lo tengas que enviar es baja, muy baja, pero está en el mismo lado del umbral. Fíjate, teníamos un umbral en 17, antes de hacerle el ESVA tenemos el 10, y si encima el ESVA es negativo, tenemos un 2%. Es decir, no lo mandas, te lo tienes que quedar en el hospital comarcal, con la clínica o, mucho más seguro, si la ecografía es negativa. Pero no ha cambiado de umbral, no ha cambiado al otro lado de umbral. El umbral era 10, no te lo ha pasado al sitio en el cual, contrariamente a lo que tú pensabas con tu clínica, con la exploración clínica, el paciente se tenía que enviar. ¿Cuál es la segunda pregunta, la relevante para esta sesión? En ese caso, ¿es la ecografía una herramienta diagnóstica para ayudarte a decidir qué niño se ha de ir o qué niño no? Es decir, ¿te tienes que comprar un ecógrafo y aprender a explorar para las bronquiolitis cuando estás en el comarcal en esta situación clínica? No digo nada de para hacer un diagnóstico de derrames pleurales ni otra cosa. Te estoy diciendo para esto, para tomar la decisión de enviar al paciente a la UCI de referencia. Bien, ahí lo que falta es saber cuál es la capacidad que tiene la ecografía de ayudarte a ser exacta en tu diagnóstico para aplicar la terapia que es enviar al paciente al comarcal. Bien, esta es la situación de la que partimos pre-ecografía y estos son los trabajos que hemos encontrado sobre ecografía para decidir el ingreso en UCI en bronquiolitis. Básicamente hay el Score-Lusbro, el trabajo de Gori y el trabajo de Rodríguez con 3 puntos de corte del score que ellos diseñan. Bien, vamos por ejemplo a aplicar este, que es un score diseñado en el mismo hospital de donde tenemos los datos, en el Hospital Central de Asturias, para que no haya dudas sobre
la aplicabilidad de estos resultados. El umbral lo hemos sacado con esos datos del Hospital Central de Asturias. Vamos a ver cómo funciona el score diseñado por esos mismos investigadores. Estos son los valores de sensibilidad y especificidad y las razones de verosimilitud. Y esto es el cambio a la traducción en pesos de la evidencia. Fijaros que el score ahora ya no es tan bueno como era para la situación de la neumonía de la comunidad. Fijaros que la probabilidad de ser un buen descartador es 60%, es decir, sacar un 5 pelado en descartar, un aprobado, digamos, en descartar, pero de ser un sobresaliente como descartador, como era para la neumonía, pues la probabilidad baja muchísimo, casi cero. Y sin embargo, para confirmar que tienes que mandar al paciente a la UCI, la probabilidad es casi cero. Te sirve básicamente para, si te sirve para algo, te sirve para quedarte a los niños, no para saber cuál tienes que mandar. Claro, con estos datos nos damos cuenta de que resulta que cuando la eco sale positiva, hemos visto que tiene muy poco peso en la evidencia el valor positivo, no te cambia tu decisión al otro lado del umbral. Es decir, esta era la probabilidad cuando la ESBA te había salido positivo, clínicamente te estaba diciendo que el paciente lo tendrías que mandar, y esta es la probabilidad cuando la eco te dice que sí, que lo has de mandar. No te cambia nada. El paciente, la ecografía no te ha ayudado a ahorrar ambulancias ni a ahorrar camas de UCI. No, no. Vas a tomar la decisión sin necesidad de la ecografía. No te ha servido para nada en la situación de clínicamente mándalo a hacerle una ecografía para decidir no mandarlo. No, 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 no. Ahí, si ya estabas en mandarlo, probablemente la ecografía está de sobra. Y aunque te hubiera salido negativa, veis que la probabilidad es 22%, que sigue estando al otro lado del umbral. Luego, realmente, cuando la clínica te diga el paciente has de mandarlo, la ecografía no te ayuda nada, solo te ayuda a cometer más errores. En bronquiolitis, para decidir en un comarcal enviarlo a la UCI, cuando la clínica te diga envíalo, no le hagas una ecografía, manda al paciente. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, por ejemplo, el caso contrario ya para acabar. Es decir, cuando la clínica de la bronquiolitis te dice que el niño se tiene que quedar, si te puede ayudar la ecografía, con los mismos índices de exactitud, la probabilidad cuando la ESBA era negativa, cuando la clínica te decía no mandes al paciente era bajísima, con los índices de exactitud de la ecografía, tampoco cambia tu decisión. Tanto si la ecografía te sale positiva como si la ecografía te sale negativa, no tiene suficiente potencia esa evidencia como para cambiarte al otro lado del umbral de acción. Es decir, no debes mandarlo independientemente de lo que te salga en la ecografía. Lo que más pesa ahí es el valor de la clínica. Así que la conclusión final en bronquiolitis, y a diferencia de lo que parece que está pasando con la neumonía de la comunidad, es que la ecopulmonar no sirve para tomar decisiones de enviar el paciente a la UCI. No cambia la actitud terapéutica y lo único que va a hacer es introducir más ruido, que tengas más errores a la hora de aplicar un tratamiento como es el enviar al paciente a la UCI. Lo único que hay que hacer es aplicar buenos scores de predicción clínica, como por ejemplo el ESBA. Muchas gracias. Excelente sesión, Vincent, que nos hable la oportunidad de saber, entender si lo que estamos haciendo es prudente o estamos haciendo de más, ¿chale? Pero obviamente para saber eso, pues tenemos que ponerlo en tela de juicio. Y me llamaba la atención que en una de las diapositivas que mostrabas en el que el porcentaje de los clínicos que referían cuánto ellos podrían tolerar
no diagnosticar y ahí aparecía que era un 10%. Justo en esa misma imagen aparecía que la situación cambiaría cuando la dificultad en el acceso al servicio de la salud fuera complicada, ¿no? Eso es Ujú. algo Sí, que me gustaría. todos esos escenarios son muy, eso es lo que normalmente en las conversaciones que tenemos hablamos de individualizar los casos. Todos esos factores son los que deberíamos de tener, digamos, en cuenta para hacer los diagnósticos, pero como ves, no cambia el rendimiento de exactitud de la ecografía. Lo que cambia es la situación en la que vas a aplicarla y a lo mejor cambiando mucho el umbral, la ecografía pierde completamente su valor, porque por ejemplo, en la situación clínica particular de neumonía de la comunidad, una de las cosas que discutimos con bastante profundidad cuando nos reunimos el fin de semana en Asturias fue em, en los países subdesarrollados, la OMS tiene un protocolo de neumonía de tratar con antibiótico en el cual el umbral de acción es tan bajo, tan bajo, tan bajo, porque el beneficio con respecto a no tratar en esos países es tan alto y hay tantos niños con neumonía de la comunidad que con un umbral tan bajo, la ecografía pierde totalmente su capacidad, su peso de evidencia para ayudarte a tomar decisiones. Con un umbral tan bajo de decidir tratar en los programas de la OMS, lo que tienes que hacer es explorar al paciente y tratarlo, no hacer una ecografía. En otras situaciones en las cuales, por ejemplo, haya seguro de salud, al paciente no le cueste dinero visitar urgencias o visitar el hospital y puedes hacer un poquito, un ejercicio un poco diferente de intentar que el paciente no tome antibióticos para no generar la resistencia, etcétera, 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 probablemente hacer eso, no tratar y esperar a que se convierta en una cosa que acabe viéndose en la placa o que acabe viéndose claramente en la exploración o que acabe viéndose claramente en la ecografía, pues eso también es prudente. Pero claro, ahí no está cambiando la exactitud diagnóstica de la ecografía. Lo que está cambiando es las circunstancias por las cuales decides que el umbral de acción está más alto. Entonces, claro, hay, digamos que tres factores muy importantes, como un trípode. La gente cree que porque la ecografía cada vez sea más exacta, se hayan encontrado signos ecográficos de líneas B, de todo ese tipo de cosas que todos sabéis, que sean muy, muy exactas a la hora de diagnosticar la consolidación, etcétera, etcétera, que ya todo el mundo debe usarlo. No, no, pero es que el problema tiene tres dimensiones, tiene tres patas diferentes y dos de las tres patas no dependen de la máquina, ni de la exactitud diagnóstica, ni de la curva ROC de la ecografía. Dependen de otras cosas. Porque, insisto, el paradigma se basa no en que diagnostiques las neumonías, sino en que trates verdaderamente a los enfermos que necesitas tratar sin crear los daños que producen los efectos secundarios de los tratamientos. Es decir, lo que hay siempre detrás es un acierto en el tratamiento. El diagnóstico no es más que una herramienta para ayudarte a acertar, pero en algunas situaciones te va a crear más ruido simplemente porque el umbral esté puesto en otro lado. Entonces, realmente es difícil evaluar las pruebas diagnósticas, pero porque suelen depender de cosas que no te las da el test diagnóstico, no te la da la máquina. Te lo da tus estudios como médico y te lo da el ambiente en el que te mueves como médico, si estás en un sistema público de salud o en un sistema privado, si realmente los pacientes en nuestro medio, por ejemplo, en España, es muy raro que un paciente se muera de neumonía, pero en algunos países subdesarrollados la neumonía es la causa más frecuente de muerte en pediatría. Entonces, claro, cuando es tan mortal, tu umbral de acción está tan bajo que ahí no hay ecografía que se precie para podértelo cambiar al otro lado del umbral. Y claro, no se puede aplicar en todas las situaciones clínicas el mismo la misma decisión. Eso es lo que mal llamamos individualizar, pero realmente a nivel científico se puede también abordar. Simplemente hay que saber cómo se hacen los tres pasos e intentar ser bastante, digamos, finos a la hora de estimar el umbral, de saber cuál es el poder de las pruebas
y después buenos médicos a nivel clínico de saber cuál es la probabilidad de que el paciente tenga neumonía antes de aplicar ningún test. Y tanto el umbral como la probabilidad previa no te lo da la máquina de ultrasonidos. Exacto. Sí, sí, creo que todos pudimos ver que aquí se pusieron dos cuadros, un patrón de una neumonía adquirida en la comunidad que se podría definir clásicamente como el patrón restrictivo y una bronquiolitis que pues, se podría definir como el ejemplo más clásico de un patrón obstructivo, aunque también se puede comportar como restrictivo. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, dicen todos los caminos pueden llevar al SLRA y en algo que se está hablando actualmente es, bueno, como bien mencionas, no es individualizar, es conforme a toda la evidencia darle el tratamiento que más le va a conferir beneficio al paciente. ¿Qué tendríamos que hacer en esta situación en la cual el ultrasonido se está volviendo una herramienta para lograr pronar o no pronar a un paciente, tomando en cuenta estos ejemplos que nos acabas de dar? ¿Qué tendríamos que hacer para determinar que sabes que si tu ultrasonido te salió que la afectación está más en zonas posteriores, habría un beneficio en la pronación? ¿Cómo se tendría que aplicar esto para también darnos la voz de decir, ¿saben qué? El ultrasonido no nos va a aportar para pronar o sí nos puede aportar. Ujú. Claro, vamos a ver, nosotros ahora, como sabéis, yo participo de la elaboración de la definición de distrés respiratorio pediátrico. Está hecha ahora la segunda versión de la definición PALIC. Estamos ahora en el estadio, estamos, digo, como humanidad, en el momento en el cual tendríamos que validarlo para ver la exactitud verdadera en los pacientes reales. Pero cuando estuvimos haciendo las discusiones, ya hace unos años, la literatura pediátrica aún estaba un poco en mantillas con respecto a la ecografía. Es verdad que luego han salido más cosas. La definición de adulto ahora incorpora para los países subdesarrollados la ecografía. Yo creo que básicamente por algunas razones que yo no las entiendo mucho, pero probablemente no se pueda tener una radiografía portátil para poderlo llevar a la UCI. Sin embargo, la ecografía, no sé por cuáles son las razones, pero si queréis podemos revisar un poco la evidencia que hay con respecto a esto. ¿Veis mi pantalla, no? Este Eh, es un trabajo del Blue Journal. Bien, está publicado en el 22 y es un estudio multicéntrico prospectivo y observacional em, para evaluar los ultrasonidos en la predicción del distrés respiratorio en adultos. Bien. Este trabajo es uno de los que se utiliza como en la literatura para decir la exactitud que tiene la ecografía. El trabajo está, por supuesto, está muy bien diseñado, está bastante bien hecho, tiene una cohorte de diseño del modelo y una cohorte de validación, cosa que no hay muchos trabajos que lo tengan. Pero cuando uno se va a ver el principal resultado, que es esto que os pongo aquí, la curva roja es la curva del ultrasonido con su intervalo de confianza, pero la curva azul, o sea, lo que está aquí estimado son en trabajos de radiografía y como veis, si le pusierais una línea que uniera los puntos, el área que queda por debajo de la exactitud de la radiografía no es mucho mayor que la de la ecografía. Es bastante parecida. La que sí que parece que sea una curva roja un poquito más con más área es esta verde, que este es el escáner. Bien, el escáner sí que es absurdo pretender que todo el mundo tenga acceso a un escáner para hacer un diagnóstico como de este respiratorio. Cuando uno se va a ver los números, el área bajo la curva ROC en la cohorte de validación, que es la que importa para volver a utilizar la ecografía, no sale tan alta, sale 0,8, entre 0,7 y 0,87. Bien. Y luego cuando van a hacer
los cálculos de sensibilidad y especificidad, lo que dice es que, a ver si puedo, es que cuando te pones en los más extremos, es decir, cuando utilizas como negativo un plus score menos de 8, el valor de la razón de verosimilitud negativa es bastante importante, 0,05. Y cuando te vas al extremo contrario, un score mayor de 22, creo que es, o de 27, eh, entonces la razón de verosimilitud positiva sube a 6. Bien, claro, entre 8 y 27 hay 20 puntos intermedios en los cuales el score no te está ayudando para nada. Entonces, realmente la ecografía no parece aún que haya tenido tanto desarrollo para hacer el diagnóstico estricto de distrés respiratorio agudo. Pero más allá de eso, volviendo al razonamiento que os he hecho en la charla, ¿cuál es el umbral de acción? Yo creo que eh, con los datos que ya tenemos y decidiendo como tratamiento el intubar al paciente, por ejemplo, yo creo que tenemos bastante experiencia o evidencia, como lo queréis decir, para saber que nuestro umbral de acción, cuando un paciente está y parece que el PO2 FiO2 o el SO2 FiO2 está disminuyendo y parece un problema bilateral y el paciente se está poniendo mal, creo que todo el mundo asumimos que tendríamos que hacer una no invasiva por lo menos de entrada, sin necesidad de hacer nada antes. Es decir, ya vamos a poner un tratamiento sin necesidad. Eso quiere decir que probablemente el umbral de acción esté muy bajito. Vamos a ponerlo en el 5% o en el 10% para tomar una no invasiva. Una vez el paciente ya está en no invasiva, si han pasado 2 horas, le hacemos el SF y no sube de 170, probablemente tengamos que intubarlo. Y el umbral vuelve a estar bajito. Es decir, no necesitamos una ecografía para tomar una decisión cuando el umbral está tan bajo. El tema que planteabas tú, un umbral muy bajo. Mm, Una ecografía positiva lo único que hace es volverte a poner al paciente en el área del tratar. No te ayuda a no tratar. No te ayuda nunca a no tratar. Si tuviéramos un umbral más alto, probablemente, pero con un umbral tan bajo, probablemente no. Sobre todo con estos números que os estoy enseñando. Em, con respecto al tema del prono, si hay bastantes ensayos ya que dicen, y metaanálisis, que por encima de 175 el paciente va a responder por debajo de 175 el paciente va a responder al prono, por encima de 175 el paciente no va a responder al prono, no lo pongas en prono. Esos datos de exploración clínica, puede ser que una ecografía te ayude. Ese trabajo aún no se ha publicado. Entonces, no tenemos los datos ni siquiera para poder estimar el umbral, ni siquiera para poder estimar la probabilidad previa. Es decir, todo eso probablemente sea un campo de investigación abierto y desde luego la gente con la cantidad de ecografía que está haciendo y con la destreza que están adquiriendo los médicos de intensivos, probablemente en el futuro podamos encontrar un signo ecográfico de parénquima pulmonar o de alteración pleural o cualquiera de los scores que se ponen en los scores de ecografía que diga, bueno, este paciente tiene que ir a prono, este no tiene que ir a prono. Pero antes de eso tendríamos que hacer el ejercicio de, vale, ¿qué pasa si lo pones en prono? ¿Qué pasa si no? Tendríamos que tener el ensayo. Es decir, hay mucho trabajo por hacer. Y desde luego la mortalidad del distrés respiratorio que está en el 70% si no haces bien las cosas y que puede bajar al 30%, no creo que ahora nadie esté tomando decisiones terapéuticas en función de los hallazgos ecocardiográficos. ¿Y por qué necesitamos la placa? Necesitamos la placa para hacer el diagnóstico originalmente, simplemente porque hay otras entidades que pueden beneficiarse del tratamiento no invasiva. Por ejemplo, la neumonía puede beneficiarse del tratamiento no invasiva, aunque el oxigenador funcione mal. O
el edema agudo de pulmón. Quiero decir, no solamente porque tenemos que excluir el origen cardíaco, sino porque tenemos que tener una manera de clasificar a los pacientes y cuando tengamos al paciente clasificado en el disco respiratorio, que por ahora necesitamos la placa porque la definición así lo dice, em, probablemente, si hacemos buena investigación, tendremos algunos signos ecocardiográficos que nos van a ayudar a decidir el prono, pero para eso primero necesitaremos los datos, necesitaremos todo el paradigma de cuál es la probabilidad previa, cuál va a ser la probabilidad posterior y dónde va a estar nuestro umbral a la hora de tomar esa decisión terapéutica. Sin duda. De hecho, vamos a seguir viendo el ultrasonido en cuanto a, por ejemplo, este caso de SDRA. De hecho, acaba de salir publicado en el Journal of Epidemiology and Global Health un análisis bibliométrico en la cual analiza, bueno, cuáles son las palabras claves desde el 2014 al 2024. Ujú, Y la palabra número 14 de los estudios es ultrasonido pulmonar. En todos los estudios de ujú, SDRA pediátrico es en la número 14, ¿sale? ujú. Entonces, va a faltar a que nos dé, como bien mencionas, no, eso no significa que sea buena para diagnosticar, significa que nos va a dar más datos y con el análisis, como tú bien nos has enseñado a hacer, Vicent, que nos pones en tela de juicio a saber que tenemos que analizarla, a saber si el ultrasonido pulmonar va a formar parte o no. Mientras tanto, ya forma parte de la definición actual y no sé, Vincent, con esa cierro las preguntas por cuestiones de tiempo, porque contigo nos podemos llevar aquí 3 horas platicando y no paramos. ¿Crees que haya sido por presión en publicaciones que se haya incluido en la definición, no solo en adultos del 2024, sino ya en la definición pediátrica del 2023, que lo mencionaron, aunque de una manera muy suave? Lo mencionaron que si usted tiene experiencia, puede utilizar el ultrasonido pulmonar. ¿Fue presión o qué fue lo que decidió a mencionar el ultrasonido? A ver, yo creo que el problema, la perspectiva que hicimos cuando hicimos la definición era que partíamos de la definición previa y esa había partido a su vez de la definición de Berlín. Si uno ve claramente con detalle la definición de Berlín, la ecografía está indicada en el criterio de exclusión de que el origen del el edema sea cardíaco, pero la ecocardiografía, no la ecografía pulmonar. Es decir, el problema era que la definición original del distrés respiratorio obligaba a tener que poner un SWANZ para saber seguro que el origen del agua que estaba inundando los pulmones no era cardíaco. Eso claramente fue una locura, no sé a quién se le ocurrió que tendríamos que poner SWANZ a todos los pacientes para hacer ese diagnóstico. Y de hecho todo el mundo, aunque lo decíamos con la boca pequeña, no poníamos SWANZ, pero hacíamos el tratamiento del distrés. Para intentar rebajar esa exigencia, la definición de Berlín lo que dice es, bueno, vamos a excluir el origen cardiogénico de cualquiera de las maneras que el médico pueda, que haga un esfuerzo para objetivamente excluir el origen cardiogénico. Pero ahí lo que pone es un ejemplo de ecocardiografía. Cosa que yo, por otra parte, también discuto. O sea, ¿cómo se puede saber con ecocardiografía que el origen del agua que hay dentro de los pulmones no es un edema agudo de pulmón? Porque hay edemas agudos de pulmón con índices cardíacos bajos y hay edemas agudos de pulmón por problema nefrológico o cualquier otro problema de sobrecarga de líquidos con índices cardíacos altos. Entonces, no sé exactamente cómo con ecocardiografía se va a poder saber el origen de lo que tienes ahí dentro del pulmón, si es edema o cardiogénico o no cardiogénico. Eso es curioso, pero es una cosa objetivamente que dice eso. Pero cuando luego pasamos a la definición pediátrica, eh, claramente la ecografía no había tenido aún en la literatura suficiente peso de la evidencia como para que se pudiera incorporar, pero se abrió un poco más la mano diciendo, bueno, si usted tiene alguna manera objetiva de saber que lo que hay ahí es un distrés respiratorio, lo que le pedimos es que haga el esfuerzo de objetivarlo, de tener alguna prueba que más o menos le ayude a estar seguro de que lo que tiene ahí no es un edema cardiogénico. Ahí está el problema de que entonces la definición no se puede aplicar a los pacientes con problemas cardíacos.
Y hay un apartado particular en la definición nueva de cómo podríamos hacerlo para aplicarlo a los pacientes con cardiopatía. Pero la ecografía pulmonar tal cual se está utilizando pie de cama, que a mí me parece perfecto, ¿eh? Quiero decir, es que no vamos a encontrar índices buenos de exactitud si no hacemos ecografía, si no aprendemos a hacerla. Pero hoy por hoy no es un rendimiento tan importante y desde luego no es aún superior a la placa. Si lo que queremos hacer es, en cuanto sea igual que la placa, probablemente el razonamiento sea, vale, como es igual, pero no irradias al paciente, pues vamos a utilizar la ecografía. Eso también es una manera de orientarlo. Pero es que por ahora, incluso si encima en la definición, como ha pasado, se extiende la mano y ya no es bilateral, sino que cualquier infiltrado de la placa, aunque sea unilateral, ya forma parte de la definición pediátrica, cosa que yo por otra parte estoy en desacuerdo porque voté que no, pero salió que sí. Em, entonces ya sí que no tiene ningún sentido, ningún sentido, porque entonces cualquier cosa, da igual lo que te salga en la ecografía, va a puntuar como distrés respiratorio. El centro del diagnóstico se tiene que hacer con respecto a cómo funciona el oxigenador, a la naturaleza aguda del problema. Y yo creo que eso es importante porque en realidad lo que vas a hacer pronto no es una ecografía, sino poner un tratamiento de no invasiva. Y cuando eso mejore, probablemente ya no sea el momento de hacer ecografía ni hacer nada. Simplemente esperar a que el paciente mejore, irlo destetando y ya está. Que podemos hacer ecografías para ver la evolución, sí, pero es que probablemente primero, para fiarnos, tendríamos que tener algún trabajo que dijera, bueno, los que le aparezca este signo durante 4 días, entonces eso es probablemente, y esos trabajos aún no están en la literatura. Yo animo a toda la gente que estéis haciendo ecografía a que, a que lo apuntéis en las historias, a que hagáis la investigación como toca y a que nos enseñéis a la gente antigua que no tenemos tanta experiencia a cuáles son los signos que podríamos orientar como buenos a la hora de evaluar un pronóstico en distrés respiratorio y en el resto de cosas. Tal cual, Virgen, porque parece que no puede haber tanta discordancia que en adultos solo acepten el diagnóstico cuando hay una afectación bilateral y en pediatría sí se acepte que sea unilateral. Digo, ¿qué va a cambiar en la fisiología Claro, de un paciente de 9 años claro. con un paciente de 32 años? ¿Qué va a hacer que Ujú. sea diferente? Digo, eso es algo, alguna gran discordancia que tenemos con los adultos. Claro, vamos a ver, el problema fue un problema conceptual. En la definición original, Ausbach lo que describe es una cosa que le llama muchísimo la atención porque son pacientes, entre los cuales hay uno que es un paciente pediátrico, son pacientes que tienen la misma enfermedad que tienen los neonatos con membrana hialina, pero son adultos. Es decir, y cuando hacen la anatomía patológica, la patología es bilateral. Entonces, por naturaleza, la enfermedad es bilateral. Otra cosa es cuál es la exactitud diagnóstica de la radiografía en diagnosticar una cosa bilateral. Es decir, probablemente la radiografía era lo que único que teníamos y era lo que mejor se acercaba, pero hay falsos negativos de la bilateralidad con la radiografía. Nadie evaluó la radiografía para ponerla en la definición de Barcelona, era lo único que teníamos. Pero no podemos perder de vista que la naturaleza de la enfermedad es una enfermedad bilateral. Si eso se pierde de vista, pues entonces el argumento que se esgrimió, sobre todo por la gente de Norteamérica, era que había riesgo de estar infradiagnosticando el distrés. Claro, metiendo a todos los niños unilaterales y bilaterales, pues entonces estábamos, probablemente no se nos escapaba ninguno, pero estábamos sobretratando, lo cual tampoco es hacer bien las cosas. El problema es que sobre tratar no pasa nada porque es el mismo tratamiento que la neumonía. Si el paciente no oxigena bien, le pones la no invasiva y tanto los distrés respiratorio leves como las neumonías, probablemente con antibiótico, o los distrés o los edemas de pulmón, cuyo oxigenador no funciona bien, le pones la no invasiva y con eso los vas a salvar, pues entonces ya te da un poco igual, porque en realidad lo importante es tratarlos, no es diagnosticarlos, con lo cual te da un poco igual. Pero claro, si quieres ser fino, si quieres hacer las cosas digamos, más elegancia, no puedes renunciar a que pues, la naturaleza de la enfermedad es bilateral. Y probablemente ahí creo que la ecografía sí que tendría un terreno. Es decir,
si hubiera un estudio que verdaderamente tuviéramos una manera de evaluar la bilateralidad patológica de la enfermedad. Dígase con biopsia, dígase con autopsia, dígase como se diga. Creo que en ese sentido la ecografía es mejor a la hora de evaluar bilateralidad que la radiografía. Pero claro, todo eso hay que demostrarlo. Exacto. Vincent, como siempre, muchas gracias por hacernos ver, hacernos analizar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo tendríamos que plantarlo. Vincent, te agradecemos mucho de parte de todo el equipo de USPER Latinoamérica. No queremos que sea la única vez. Siempre serás bienvenido cuando quieras volvernos a abrir esta área de visión. Tus últimas palabras, Vincent, para todo el público. Nada, estoy encantado de estar con los amigos. Lástima que solo haya hablado en una dirección. Me gustaría que hubiéramos tenido un debate y sobre todo me gustaría daros un abrazo a mucha gente muy entrañable, con mucho cariño. A Carlos Bracho y la gente de Paraguay y toda la gente que nos conocemos en persona. A ver si nos vemos pronto. Adelante, Javi. No, nada, felicitarlos, no, no. Anotado. Muchas gracias y quédense en sintonía con USPED. Muchas gracias, Vicen. Hasta luego. Un saludo a Hasta toda la luego. comunidad.